Fui parte de una expedición secreta al Ártico. Hay algo realmente malo con la vida silvestre aquí. En mi último año me invitaron a participar en una expedición de investigación a los humedales de Svansja en el norte de Suecia. Fue parte de un intercambio a través de la AWC financiado por miembros del Consejo Ártico y actores privados de la zona. Roger, Rock Dawson y yo tomamos un vuelo a principios de mayo. Durante la escala de 55 minutos en Estocolmo nos reunimos con Elena Angermark, quien era del Instituto Tecnológico Royal. Cuando llegamos al aeropuerto de Umeå nos encontramos con el último miembro de nuestra expedición, Camilla Ostermo de la Universidad de Luleå. Desde ahí solo quedaba un largo viaje hacia el norte. Los humedales de Svansja son enormes. Estamos hablando de 700.000 acres de pantanos y humedales justo encima del círculo polar ártico, en condiciones óptimas y excluyendo factores como el sueño, la comida, el terreno y el clima. Se necesitarían unos 11 días para cruzarlo a pie. En mi cabeza evocó imágenes de Dead Marchers de El Señor de los Anillos, pero Elena me aseguró de que no era tan dramático. Rog y yo no teníamos idea de qué esperar. Habíamos comprado previamente nuestro equipo. Los suecos se encargaron de todo lo práctico en el lugar, excepto por nuestro equipo personal. Teníamos previsto pasar 4 días en el fango real y 4 días más para viajar. Y claro, teníamos experiencia en vida silvestre y campamento, pero no puedes prepararte para algo como las turberas árticas. Mayo es una época extraña en el norte de Suecia, aunque técnicamente en primavera todavía puede caer temperaturas bajo cero. El clima en sí puede variar desde un calor abrasador por la tarde hasta heladas temprano en la mañana. Entonces, si bien teníamos una variedad de ropa, aún teníamos que ser lo suficientemente flexibles para cambiarnos a lo largo del día. Ahí arriba no existe una cosa que sirva para todos. Cuanto más al norte íbamos, más las cosas empezaban a parecer iguales. Largos tramos de camino a través del desierto que parecían no llevar a ninguna parte. No había nada más que musgo, maleza y algunos árboles larguiruchos. Estaba masticando mi último Slim Jim cuando Elena abrió su computadora portátil. Así que tenemos 8 sitios designados donde necesitamos tomar algunas muestras, ella dijo. Pero Camila y yo hemos estado hablando y creemos que deberíamos avanzar al menos uno más. Tenemos que salirnos un poco del camino para obtener resultados confiables. ¿Ah? ¿Y cuándo hablaron de eso?, yo pregunté. Tienes que leer el chat del grupo. Te dije que te involucraras en eso, dijo Rog. Sí, yo estoy adentro, pero mi teléfono no recibe notificaciones. Entonces, realmente no estás poniendo atención. Sí, te lo digo, yo estoy adentro del grupo, solo que a veces no lo leo. De cualquier manera, si tomamos un desvío hacia el norte después del sitio 3, deberíamos obtener algunas muestras confiables antes de llegar al cuarto. Debería funcionar con su horario, dijo Elena. Ustedes son los lugareños, tienen esto, dijo Rog. Dejo esto a su criterio. No somos locales, dijo Camila. Yo soy de Luleå, eso es como 4 horas en coche. Estocolmo está como a 12 horas en coche desde ahí. Entonces, ¿vamos a ir a Ciejas? ¿Ninguno de ustedes ha estado ahí antes?, yo pregunté. Ese es el punto, vamos a familiarizarnos con ello para conseguir algo que el siguiente grupo pueda comparar cuando realicen otra expedición dentro de 5 años aproximadamente, dijo Camila. Sí, todo es cuestión de cooperación a largo plazo, como dice en el sitio web, sonrió Elena. Rock se inclinó y me dio una palmada en el hombro sosteniendo su teléfono. Oye, acabo de comprobarlo y veo que no estás en el chat grupal. Estuvimos atrapados en ese auto todo el día, revisamos nuestras notas, planos, equipo y ruta. Gran parte de lo que impulsó la expedición al principio fueron informes de cambios en la vida silvestre. Los indígenas habitantes de aquí habían trasladado sus rebaños de renos al norte, alegando que sus animales estaban enfermando a causa del mal suelo. También hubo informes de una reducción de la población de peces y un aumento de la migración de aves en el suroeste. Estábamos aquí para medir posibles toxinas y cambios en el suelo
pueblo para, de ser posible, determinar una maldita causa. Pero primero necesitábamos muestras, que fue el meollo de toda esta expedición. A lo largo del camino forestal empezaron a surgir pequeños pueblos. Bueno, tal vez no eran pueblos per se, sino más bien grupos de casas dispersas que se ven unas a otras. Casas rojas con esquinas blancas y techos de metal. ¿Cómo es que alguien podía vivir tan aislado? Eso estaba más allá de mi comprensión. Sin embargo, de alguna manera, todavía tenía una excelente cobertura telefónica. Pasamos por un pueblo con un nombre que ni siquiera podía pronunciar o deletrear. Tenía demasiadas vocales. Era nuestra última parada antes de llegar a los humedales, así que nos aseguramos de abastecernos. Camila nos consiguió algunas baterías externas. Cuando finalmente llegamos, ya estaba oscuro. Llevábamos 40 minutos siguiendo un camino de grava. A lo largo de la carretera habían 6 casas en semicírculo, una de las cuales habíamos alquilado para pasar la noche. El resto estaban abandonadas. Camila arrastró sus cosas y se desplomó en el sofá de la sala. Elena ocupó la habitación de invitados de la planta baja. Había un segundo dormitorio arriba con 3 camas más pequeñas para que Rock y yo la ocupáramos. Yo me quedé dormido en el momento en que mi cabeza tocó la almohada. A la mañana siguiente todos estábamos manos a la obra. Elena ya estaba preparando sándwiches en la cocina mientras Camila revisaba nuestro equipo. Todas las baterías estaban cargadas, todos los contenedores estaban debidamente marcados y clasificados. Ella fue muy meticulosa y para las 5:30 am estábamos listos para partir. Yo me tomé un momento para empaparme de la atmósfera. Los olores me resultaban extraños, aunque también familiares. El aire estaba lleno de insectos y podía escuchar pájaros anidando en todas las direcciones. A pesar de que los 4 éramos las únicas personas en el área en kilómetros y kilómetros, todo se sentía muy vivo. Era un vasto bosque sin dosel, con el sol despertando mirándonos desde un cielo infinito. Elena tomó la iniciativa y Rock la siguió. Luego estaba Camila y finalmente yo. Habían caminos marcados con banderas naranjas que indicaban el uso previsto. ¿Alguien conoce alguna buena canción?, preguntó Elena. ¿Podrías enseñarnos algo, Elena? Preferiblemente algo que podamos pronunciar, dijo Rock. Sí, siempre y cuando hagamos ruido. Eso mantiene alejados a los osos, dijo Camila. Comenzamos nuestra interpretación de Smagrodorna mientras trotábamos por el sendero adentrándonos en los humedales. Minutos después tuve claro que no habría forma de navegar en el fango sin esas banderitas. Todo parecía igual, los mismos árboles, los mismos arbustos, el mismo musgo y no habían caminos claros que seguir. Simplemente zigzagueamos y nos balanceamos entre el fango. Todos llevábamos estas botas y pantalones altos de goma junto con mochilas que solo nos llegaban hasta la mitad de la espalda. Habían lugares donde teníamos que caminar a través de agua que podía llegar hasta nuestras rodillas, por lo que teníamos que mantenernos lo más secos posible. Era doloroso caminar y podía sentir un salpullido creciendo en mi muslo durante los primeros 15 minutos de caminata. Llegamos a nuestro primer sitio a las 7 de la mañana. Camila sacó el equipo de pruebas. Ella y Rock se turnaron para decir qué tipo de muestras estaban obteniendo mientras Elena lo grababa todo en su computadora portátil. Catalogué y almacené todo. En total tardamos unos 30 minutos. Mientras empacábamos para trasladarnos al segundo sitio, Camila señaló algo entre la maleza. Oigan, hay muchos animales aquí, miren, ella dijo. Señaló al suelo, pero yo no vi nada. Simplemente me encogí de hombros. ¿Qué es lo que dices? Elena, ¿qué es eso? Mira cerca de los pantanos. ¡Hay moras! Ah, bien, debería haber moras aquí. ¿Acaso lo sabes exactamente? Oigan, ¿qué diablos es una mora de pantanos? Rock se rió entre dientes. Nunca lo he escuchado. Con eso se puede hacer una mermelada estupenda y muy sabrosa,
dijo Elena. Tal vez veamos algo más adelante, donde hay menos animales, dijo Camila. Nos tomó otras 4 horas llegar al segundo sitio. Dimos vueltas en círculos durante un rato y tuvimos que utilizar el navegador para encontrar el camino de regreso. Estar ahí con el agua hasta las rodillas buscando esas banderas naranjas daba miedo. Sin embargo, Camila parecía tan confiada. En el peor de los casos, iremos directamente hacia el suroeste. Mientras podamos ver el sol, podremos navegar, dijo. Y sí, era técnicamente cierto. Cuando llegamos al segundo sitio, había un tramo de terreno seco donde pudimos descansar. Paramos para almorzar. Elena instaló una estufa portátil para prepararnos un poco de café mientras Camila y Rock tomaban las muestras. Tomaban muestras de los suelos, agua, vegetación y todo tipo. Aún no hay nada, sin Hortron, dijo Camila hurgando en el musgo con los pies. Moras de los pantanos, añadió Rock. Sí, bien, mora de los pantanos, todo se ha ido. ¿Ah? ¿Eso es extraño?, yo pregunté. Sí, un poco. Los renos no suelen llegar tan lejos. Terminamos y nos trasladamos al sitio 3. Terminamos justo después de la hora de almorzar. Nos quedaban unas horas más hasta el atardecer, así que decidimos desplazarnos hacia el norte. Camila y Elena habían trazado un lugar donde podríamos obtener muestras más fiables y estarían solo a unas horas del camino. También habría mucha tierra firme para establecer el campamento, por lo que no afectó demasiado nuestro cronograma. Cuando salimos del sendero y dejamos atrás las banderas anaranjadas, sentí una picazón en la columna, como si estuviera entrando en algo fuera de mi control. Esas banderitas eran el único rastro de civilización que quedaba. Sin ellos estábamos en lo más profundo de este lugar y aún así no había nada de moras. Instalamos el campamento alrededor de las 8 de la noche. El sol se estaba ocultando, pero teníamos muchas linternas con nosotros. Nos cambiamos de ropa e instalamos nuestras tiendas de campaña y nos metimos en nuestros sacos de dormir. Camila leyó un artículo sobre la erosión y Elena subió sus mejores imágenes a Instagram. Incluso ahora todavía teníamos una excelente cobertura celular. Roge, en cambio, estaba tomando notas y comprobando nuestras baterías. Me retorcí y di vueltas de un lado a otro durante horas, pero no podía dormir. Mis ojos me seguían doliendo. Mucho después de que los demás se durmieron, yo todavía estaba despierto. Era inútil seguir intentándolo, así que decidí dejarlo. Salí de la tienda y deambulé un rato. El horizonte estaba rojo sangre y los escasos árboles proyectaban largas y desgarbadas sombras sobre el campamento. Entonces, un pensamiento me golpeó. Nos habíamos olvidado de instalar las luces contra mosquitos. Este lugar debería estar inundado de mosquitos, pero no había nada. Todo estaba en silencio, ni un pájaro, ni un insecto, ni nada. Solo ramas crujientes meciéndose cuidadosamente con el viento. Comparado con lo que habíamos sentido cuando entramos por primera vez en el lodo, todo estaba muerto. Era casi medianoche cuando vi algo a lo lejos. Había una larga extensión de agua musgosa que nos llegaba hasta los tobillos al lado de nuestro campamento. Yo lo miré durante al menos 10 minutos antes de darme cuenta de que uno de los árboles no era un árbol, sino era un reno, un animal. La cosa había estado perfectamente quieta, sin siquiera mover la cabeza. Me había confundido sus astas con ramas. Yo me quedé sentado mirándolo durante al menos media hora, y en todo ese tiempo no se movió ni un poco, ni un músculo, ni un movimiento de cuello, ni nada. Nunca había visto nada igual. Finalmente regresé a mi tienda y apenas pude dormir. El animal había desaparecido por la mañana. Se lo conté a Camila y ella insistió en que eran criaturas asustadizas. Se mantendrían alejados de nosotros. Quizás solo se había acercado por curiosidad. Recibimos las muestras adicionales temprano en la mañana y comenzamos a movernos hacia el este, hacia nuestra ruta principal. Para entonces todos
teníamos los pies empapados y mal humor. Camila y Rog mantuvieron una larga e intensa discusión sobre los esfuerzos de preservación y las regulaciones de todo, mientras Elena se detenía para tomar fotografías para su Instagram. Alrededor de las 9 de la mañana, todos escuchamos algo a lo lejos. La discusión se calmó cuando todos inclinamos la cabeza y los escuchamos. Al principio pensé que era un animal herido. Se escuchaba un chillido que subía y bajaba como el canto de un gran pájaro. Nos tomó unos segundos darnos cuenta de que se trataba de una persona y no de un animal. Hubo un grito monótono una y otra vez, exactamente con el mismo tono y todo. Este grito de muerte era desesperado y desgarrador. ¡Oh, maldita sea! ¡Alguien está pidiendo ayuda!, dijo Elena. Dimos la vuelta e intentamos localizar el sonido, pero parecía volverse cada vez más débil, como si quien nos llamó se alejara más, así que intentamos responderles, pero no parecieron acercarse más. Después de aproximadamente media hora ya no podíamos escucharlos. Rog estaba visiblemente conmocionado, sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos llorosos. Todos estábamos un poco incómodos con eso. Camila intentó encontrarle sentido diciendo que podría haber sido un animal, pero no pudimos determinar cuál. Aún así tenía que ser un animal. Sí, eso tenía que ser. Mientras nos dirigíamos al sitio 4, compartimos nuestros pensamientos. Habían muchas cosas por ahí que no cuadraban, ni los pájaros, ni los insectos. No habían excrementos ni marcas de animales. Todo esto se sentía solitario. Luego encontramos el camino de regreso a la ruta principal con las banderas naranjas. Siguiéndolos vimos algo que nos perseguiría para siempre. En el camino por delante estaba un gran árbol dominante. Era mucho más grande que otros en la zona, y del árbol colgaba nada menos que 4 cadáveres de animales de renos. Al parecer fueron colocados ahí. Las astas se enredaron en las ramas, la carne seca y hecha jirones colgaba como fruta enferma. Los cascos golpeaban suavemente unos contra otros con la suave brisa como una campanilla de viento de pesadilla. Elena guardó su teléfono y Camila se quedó mirándola con la boca abierta. Rog me miró buscando consuelo, pero yo no tenía nada que ofrecerle. Camila intentó decir algo, pero perdió las palabras en el camino. Recomponiéndose, lo intentó de nuevo. Sí, bueno, a veces los osos ocultan a sus presas. Sí, pero eso no es esconderse, Camila, dijo Rog. Eso está simplemente a la vista. Lo subieron ahí al árbol. ¿Cómo pudieron haber logrado esa altura? Oye, yo la verdad es que no sé qué decirte. Miramos a nuestro alrededor y detectamos extrañas marcas en la corteza, principalmente huellas de cascos, pero también había algo más. Todos nos quedamos conmocionados después de verlo. Eso me persiguió. Casi podía imaginarme escuchando los cascos muertos si me detuviera a escucharlo. Elena había sacado su teléfono y no levantó la vista. Llegamos al sitio 4 a la 1 de la tarde. Fue el mismo procedimiento de siempre. Camila y Rog recogieron las muestras. Elena tomó notas, yo las catalogué y las almacené. Almorzamos tarde, pero no pudimos encontrar ningún lugar donde instalar la cocina para preparar un poco de café. Nos adentramos en un lodazal cada vez más profundo y la tierra firme era cada vez más escasa. Siguiendo las banderas naranjas, tuvimos que parar varias veces para navegar. Nos acercamos a lo que debería ser un gran lago, pero no había nada ahí, solo una pendiente con más musgo y sin árboles. En todo caso, parecía que la habían drenado el agua. Elena tomó algunas fotografías, pero Camila estuvo convencida de que estábamos fuera del camino. No había manera de que un lago desapareciera por sí solo, ¿verdad? Teníamos que ir por el camino equivocado sin importar lo que nos dijera el navegador. Aún así seguimos las banderas y poco después de las 2 de la tarde llegamos a este enorme espacio abierto donde se extendían los árboles. Podíamos verlos a kilómetros de distancia y en algún lugar de aquí lo escuchamos. Era alguien nuevamente pidiendo ayuda. Fue el mismo grito monótono, fue con el mismo tono y con la misma intención. Esta vez no volvimos a responder. En cambio,
yo nos quedamos ahí escuchando. Identificamos al menos 2 fuentes, uno al noroeste y otro al oeste. Los gritos venían de 2 direcciones diferentes. Tiene que ser un pájaro o algo así, un llamado de apareamiento o algo, dijo Camila. Oh no, eso no es ningún maldito pájaro, eso es inconfundiblemente una persona, susurró Elena. Bueno, ¿y qué es más probable, Elena?, preguntó Camila. ¿Que un par de personas idénticas nos sigan y nos llamen, o que escuchemos los ecos de un pájaro anidando? Yo creo que nadie aquí sea ornitólogo, dijo Rock, así que no podemos estar seguros, pero sí, no creo que sea una persona. Por el amor de Dios, está diciendo ayuda. Los malditos pájaros no pueden pronunciar esas palabras, ¿verdad? Digan lo que quieran, pero esa es otra cosa, Elena terminó de decir. Pasamos por el sitio 5 y nos detuvimos para pasar la noche a medio camino del sitio 6. Me estaba poniendo nervioso. Seguí imaginando esa repetida llamada de ayuda en el fango. Me pareció ver astas entre los árboles muertos un par de veces. Yo ya me estaba volviendo paranoico. El sitio 6 era nuestro punto más lejano antes de comenzar a regresar, pero este era un territorio peligroso. Un esguince de tobillo podría significar abortar toda esta expedición. Las banderas naranjas habían cesado hace algún tiempo y no atravesaron toda nuestra ruta. Estábamos solos a partir de este momento. Sin embargo, Camila tenía confianza y con solo 3 sitios más para recorrer, estábamos adelantados a lo previsto. Apenas había suficiente tierra firme para instalar nuestras tiendas de campaña, pero lo hicimos funcionar. El suelo estaba hundido y tenía un charco de algo frío junto a mis pies. Era incómodo, por decirlo menos. Me desplomé en un sueño incómodo, pero bienvenido. Sin embargo, Rock me despertó suavemente en medio de la noche. Se llevó un dedo a los labios y se llevó la mano a la oreja como si me dijera que escuchara. Se escuchó ese grito nuevamente y esta vez estaba mucho más cerca. Yo me vestí y salí de la tienda. Camila y Elena ya estaban levantadas. Todos nos acurrucamos en el borde de nuestro campamento mirando hacia el lodo. Estaba demasiado oscuro para ver, pero el que gritaba no podía estar muy lejos. Camila levantó su linterna y asintió. Nosotros asentimos en respuesta y teníamos que ver qué era esta cosa, animal o persona. Así que encendieron la linterna. Ahí, justo ahí, había una docena de renos a unos 20 metros delante de nosotros. Todos estaban parados exactamente en el mismo ángulo mirándonos directamente. Nadie parpadeaba, nadie se movía ni retrocedía ante la luz. Todo el equipo se quedó helado, no queriendo hacer ningún movimiento brusco. Se suponía que eran criaturas tímidas del bosque, pero algo andaba mal con estas. De repente, uno de ellos abrió levemente la boca, nos miró fijamente y gritó ayuda perfectamente en un idioma humano. En ese entonces, Elena se tapó la boca y contuvo un grito. Los renos, uno por uno, comenzaron a hablar, todos con los mismos movimientos mecánicos e idénticos a una voz. Fue jodidamente inquietante. Rock decidió que ya era suficiente y se levantó. Intentó hacerse grande, estirando los brazos y agitándolos hacia arriba y hacia abajo. Él resopló y gritó tratando de asustarlos, pero ellos no reaccionaron en lo más mínimo. Es decir, hasta que el reno que estaba al frente giró la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. Lentamente levantó sus patas delanteras y se inclinó hacia atrás. En cuestión de segundos, la cosa ya estaba erguido como un ser humano. Los demás se unieron a su alrededor, dando vueltas como un banco de tiburones, todos gritando una y otra vez pidiendo ayuda. No los provoques, ellos parecen estar enfermos, lucen realmente mal, susurró Camila. Creo que deberíamos largarnos ahora mismo, contestó Elena. En ese momento nadie discutió. Camila hizo guardia mientras el resto de nosotros empacaba lo más rápido posible, todo bajo el sonido de constantes gritos pidiendo ayuda. Fuimos descuidados, pero considerando el pánico que tenía en el pecho, fue un milagro que consiguiéramos algo. Rock y yo estábamos a medio camino de meter la tienda en su bolsa cuando escuchamos algo. Fue movimiento en el bosque y otro grito de ayuda, esta vez desde el oeste.
Rock tomó otra linterna y la miró. Cuando la encendió, pude ver una docena de ojos más mirándonos. Estaban mucho más cerca. ¡Oh, maldita sea! Estas cosas están por todas partes. No hay salida, jadeó Rock. Eso es una manada. La población de aquí solían mover rebaños a través de este lugar, terminó de decir Elena, pero fue interrumpida por otro grito. Por un reno justo al lado de nosotros, al alcance de Camila. Pero el grito fue más bajo, prolongado y mucho más claro. El reno erguido en medio del fango todavía estaba ahí observándonos. Cuando el grito se apagó, todos contuvimos la respiración. Nadie quería moverse, nadie quería actuar. Todo dependía de una balanza, y cualquier cosa podría inclinar la balanza en nuestra contra. Y entonces hubo caos. Los cascos llegaron pisoteando el campamento. Estas enormes criaturas de más de 300 libras corrían completamente salvajes. Chocaron unas contra otras, chocando contra los arbustos, chocando de cabeza contra los árboles, tropezándose salvajemente con rocas y raíces. Eran como tiburones frenéticos, oliendo sangre en el aire. Uno de los renos se enojó y atacó a Camila una y otra vez. Podía escuchar su pecho romperse mientras todo el aire era expulsado de sus pulmones. La linterna se le cayó de las manos, rodó hacia el agua cubierta de musgo y fue tragada por la oscuridad. Rock se echó a correr, pero no llegó demasiado lejos. Uno de ellos le mordió el brazo cuando intentaba pasar, haciéndole caer en el suelo. A partir de ahí no tuvieron problemas para convertirlo en pulpa. Cascos pesados rompiendo huesos como si fueran pasta seca. Fue absoluto y terriblemente morboso. Yo me arrastré a 4 patas tratando de mantenerme fuera de la vista. Había muchos de ellos, pero solo parecían atacar lo que estaba directamente delante de ellos. Aún así, uno podría tropezar conmigo y decidir eliminarme, pero me estaba quedando sin opciones. Me mantuve en el suelo y me moví lentamente. Mis manos se hundían en el musgo de 1 pulgada de profundidad. El agua helada, por otra parte, flotaba hacia la superficie. ¡Maldita sea! Me dolían las venas. Se escuchaban los gritos a mi alrededor y en algún lugar del torrente de lamentos, tanto Rock como Camila se habían quedado en silencio. Uno de ellos casi tropezó conmigo y me dio una suave patada en el pecho. Digo suave porque no me mató, pero estoy bastante seguro de que me lastimó un par de costillas. Otro me pisó el muslo y abrió un corte de 5 centímetros de largo en el costado. Aún así, poco a poco lo logré. Yo seguía adelante, no me importaba el sonido, no me importaba el dolor, yo seguía adelante. Cuando salió el sol ya no podía escucharlos. Me desplomé en el musgo jadeando como si hubiera corrido un maratón. No habían pájaros cantores, ni insectos, ni nada. Solo yo, el sol y el fango. Usé la banda elástica de mi ropa interior para hacer un vendaje improvisado, usando musgo seco de un árbol para absorber la sangre. No era un corte profundo, pero podía infectarse fácilmente. Todavía podía ponerme de pie, pero sentí una punzada de dolor en el pecho con cada respiración que tomaba. Pude ver que se estaba formando un hematoma profundo que iba directamente del azul al violeta rojizo. Yo estaba perdido, estaba en medio de la nada, con poco o ningún equipo. Yo nunca antes había estado tan asustado en mi vida. Grité y lloré no sé por cuánto tiempo. En un momento dado quise acostarme y esperar a que alguien me encontrara. Al momento siguiente quise correr a ciegas hacia adelante. Después de un rato me compuse. Pensé en lo que había aprendido sobre la zona y en lo que había visto. Sabía que había banderas colocadas en rutas seguras. También podría usar el sol para navegar. Si siguiera recto hacia el suroeste, volvería a toparme con las banderas. A partir de ahí solo tendría que seguirlas o regresaría al lugar donde empezamos o al otro lado de los humedales. Aún así, cualquier camino sería un largo camino y no había garantías de que lo lograra, pero yo tenía que intentarlo. ¡Demonios! Tenía que hacerlo. Yo intenté no pensar, no para reflexionar. Me concentré en el camino que tenía delante y en la posición del sol. Todo lo demás era secundario. Pero
pero cada destello de lo que pasó esa noche lo sentí como un corte en el estómago. La forma en que desapareció la linterna de Camila, el grito de Roge en ese primer mordisco. La única persona que no pude explicar fue Elena. Esperaba contra toda esperanza que ella saliera viva, que ella tenía la misma idea que yo. Tal vez la encontraría más adelante. Si no, podría decirle a la policía que había al menos un sobreviviente desaparecido. Ellos tendrían que enviar un grupo de rescate. Debía haber caminado durante horas. Es surrealista caminar en un espacio donde todo lo que escuchas eres a ti mismo. Generalmente hay algún tipo de sonido externo. Un coche que pasa, un pájaro que grazna, un motor que zumba, algo en algún lugar en la distancia. Pero allá afuera no había nada. Solo el siempre presente crujido de las ramas secas chasqueando bajo mis talones mientras avanzaba cojeando cada paso a paso. Tiempo más tarde perdí todo el concepto del tiempo y oscilé entre un propósito decidido y una desesperación despistada. Pero en un momento de claridad me detuve a escuchar. Fueron los gritos otra vez. Estaban delante de mí, por lo que no me seguían. Simplemente estaban en el área. Me estremecí cuando vi ramas moverse con el viento. Mi cerebro de reptil pensó que eran astas. Yo me agaché y escuché algo. Era una voz. Elena. Eso fue lo que dijo. No fue como todos los demás. No era el mismo sonido una y otra vez. Eran diferentes e irregulares. Ella no gritaba pidiendo ayuda, sino que sentía dolor. Ella estaba viva. Esa cosa estaba gritando pidiendo ayuda, sino que sentía dolor. Estaba vivo. Ahora tenía dos opciones. Podría intentar seguir moviéndome hasta encontrar las banderas y esperar salir de alguna manera. O podría intentar encontrar a Elena y sus cosas. Tenía el navegador por satélite. La última vez que lo comprobé fue una batalla entre mis instintos y mi razonamiento. Me estaría poniendo en peligro de cualquier manera, pero si podía ayudarla de alguna manera yo tenía que intentarlo. Al menos podría intentar conseguir algunos suministros. Así que seguí los gritos de Elena. Me dirigí directamente hacia el norte, hacia lo más profundo del fango. Ella estaba en movimiento. Era lenta pero segura. Yo medí la distancia y después de un rato dejé de gritar. Supuse que se había desmayado. Me tomó aproximadamente una hora de búsqueda antes de encontrar algo. Había un árbol joven al que le habían quitado las hojas y estaba cubierto de sangre. Era como si alguien lo hubiera agarrado por la base y arrastrado su mano por él. Habían manchas rojas claras en las hojas. No había ningún rastro a seguir, pero podía escuchar algo moviéndose hacia el norte. Quizás eran más renos. O tal vez era Elena. El suelo empezó a embarrarse. Había algas y juncos secándose al sol. Escuché los gritos a lo lejos. No como Elena, no como una persona, sino estas criaturas haciéndose pasar por personas aleatorias. Pero ahora podía escuchar muchos más. Podía escuchar a una docena de ellos gritando de un lado a otro, gritando pidiendo ayuda. Pasara lo que pasara, yo seguía adelante. Tenía que seguir. Tenía que saber qué había allá. Había algo por delante y necesitaba respuestas. Había una pequeña colina y después de eso una caída repentina. Me agarré en el borde mirando hacia abajo. Había lago seco con una profunda grieta en el suelo que bajaba por el medio, revelando partes de una oscura cueva subterránea a través del barro y los escombros. Podía oler el musgo secándose al sol. Para entonces ya debía ser mediodía y el sol proyectaba duras sombras sobre el fango. Ahí habían cientos de renos, cientos, algunos de pie, otros arrastrando los pies a cuatro patas, pero todos moviéndose en círculo alrededor de la grieta en el suelo donde algo masivo se movía. Algunos renos arrastraban cosas, trozos de carne, pájaros y peces sin vida. Habría jurado que uno de ellos estaba arrastrando partes de la tienda de Camila. Estaban cuidadosamente alineados y se turnaban para tirar cualquier premio que tuvieran en la grieta.
Los que no tenían nada que aportar se quedaron al margen, simplemente comiendo y observando. Todo parecía tan diferente bajo esta luz que podría haber jurado que la mayoría del musgo y las flores que comían parecían extrañamente azules. Y ahí entre los escombros estaba Elena. Su cuerpo estaba inconsciente y estaba siendo arrastrado sin ceremonias por el barro y arrojado frente a la grieta. Pude ver su cabeza moviéndose, luchando por recuperar la conciencia. Pude ver su boca moverse, pero no había forma de escucharla por encima de los gritos de las criaturas. Pero por un breve momento podría haber jurado que ella me vio. Solo fue un momento de reconocimiento. Entonces, sin hacer ruido, algo emergió de la grieta. Una mano larga de color blanco hueso, lo suficientemente grande como para envolver sus dedos sobre su pecho, arrastrándola con cuidado hacia la oscuridad. Por un momento, los renos se quedaron en silencio. Un terrible crujido resonó en el claro improvisado y segundos después, el reno emitió un sonido nuevo, esta vez con la voz de Elena, una voz cansada y apenas consciente. «Por favor, ven, ayúdame», decía. Esas palabras fueron repetidas una y otra vez por todos ellos. En su voz, claro, en todas las constelaciones y combinaciones posibles. «Ven, ayúdame, ayúdame, ven, baja, vamos». Y luego, los horribles gritos fueron reemplazados por un susurro agonizante, un susurro destinado a mí. Yo ya tenía demasiado miedo para moverme. Me quedé ahí mirando hacia abajo. De vez en cuando emergía ese gran brazo blanco como un hueso, a veces para guardar algo no comestible, otras veces para agarrar un reno y arrastrarlo a las profundidades. En un momento dado, un dedo blanco tocó la frente de un reno, haciéndolo ponerse de pie sobre sus patas traseras como un humanoide. Los que se pusieron de pie parecían ser de gran importancia, mientras los demás los rodeaban, pero no había nadie a quien salvar y ya no me quedaba nada que reunir. Lo único que me quedaba era irme y no mirar nunca atrás. Yo seguí corriendo hacia el sur. De vez en cuando los escuchaba. Era un susurro de «ven, ayúdame». Este se abrió paso entre la escasa vegetación. «Ven, ayúdame, por favor, ven, ayúdame». Esas malditas cosas estaban por todas partes y me buscaban. Los renos tienen un gran sentido del olfato, así que me di un breve chapuzón de agua estancada en el lago para ocultar mi olor. Definitivamente mi pierna se infectaría. Cogía a través de la maleza, deteniéndome solo para escuchar pistas sobre qué camino evitar. Al caer la noche todavía no había encontrado ninguna bandera. Me dolía tanto la pierna que ya no podía apoyarme en ella y ya me dolían los músculos. Estaba constantemente sin aliento. No quería introducir demasiado aire en mis pulmones, pero tenía que seguir adelante. Había muchas posibilidades de que muriera ahí si tenía que pasar la noche al aire libre. Las temperaturas aquí podrían caer fácilmente hasta el punto de congelación. Una vez que el atardecer rojo sangre comenzó a brillar en la distancia, supe que tenía poco tiempo. Me temblaban las manos y apenas podía mantenerme en pie. Apenas podía moverme. Todo en mí quería simplemente sentarme y esperar a que todo estuviera bien por la mañana. Es muy fácil engañarme a mí mismo para hacerlo, pero yo seguía adelante y me detuve. Había algo más adelante. Vislumbré unos ojos que se reflejaban en el sol poniente. Por un momento se fijaron en mí y un segundo después se echó a correr. Pensé que ya estaba acabado. No me quedaba ninguna pelea en mí. Ninguna fuerza ni nada. Me di la vuelta para correr, pero solo di unos pasos antes de tropezar. Luego hubo un disparo. El reno se desplomó a mi lado. Esos grandes ojos negros se encontraron con los míos y yo luché por respirar. «Ayúdame, ayúdame, ven, baja a ayudarme, ven». Él susurró con la voz de Elena. No entendía lo que decía, pero era solo ruido. Había algo de ella ahí y cuando el reno abrió la boca para volver a hablar, lo vislumbré. Algo delgado y de color blanco hueso persistía en lo más profundo de su garganta. Algo vagamente humanoide. Un segundo par de ojos que miraban hacia arriba. Y luego hubo otro disparo. En ese momento, una linterna me cegó. Habían 3 hombres, todos hablando sueco, todos vestidos con una especie
serie de chaquetas de empresa maderera y gorras de camionero. Todos tenían estos chalecos reflectantes amarillos. Les dije que no entendía y ellos cambiaron a mi idioma con mucho acento. «Hey, ¿estás bien, amigo?», preguntó uno de ellos. Sí, claro, bueno, yo la verdad es que no sé qué decir», respondí. «Te atacaron, ¿verdad?». «Sí, nosotros lo sabemos, los vimos ir», él dijo. Después de eso, los tres hombres se llevaron al reno, ataron una cuerda alrededor de sus astas e hicieron un gran esfuerzo para alzarlo a un árbol cercano. Era justo como el árbol que había visto con los demás unos días antes. «Hay que mantenerlos aquí, chico, eso los mantiene alejados», dijo el hombre que me había ayudado. «Ah, sí, es como una advertencia, ¿verdad?», yo agregué. «Sí, así es una advertencia, hijo, ellos lo entienden», él asintió. Luego miramos hacia el cadáver colgado del árbol. «Ellos son más inteligentes aquí. Creo que un dios maligno les ha dado esa conciencia», terminó de decir. Después de eso me llevaron de regreso a su campamento base. Unas 8 personas vivían en una caravana. Me dieron ropa limpia, hot dogs, cerveza y me calentaron junto al fuego. Me desinfectaron el muslo y me cosieron. Mientras intentaba dormir para calmar la fiebre que se avecinaba, llamaron a la policía y la embajada de Estocolmo. Al día siguiente estaba en un avión de regreso a los Estados Unidos como si nada hubiera ocurrido. Y las consecuencias de todo esto ha sido prácticamente nulo. Fue catalogado como un ataque de animal y desestimado. Hablé con algunas personas de la agencia al respecto y lo llamaron una incidencia sinceramente lamentable. Me pidieron que permaneciera discreto para no desalentar futuros estudios sobre el cambio climático. Por cierto, ellos todavía operan en esa zona. No obtuve respuestas sobre qué hicieron con las muestras del suelo o si alguna vez examinaron lo que vi en el lodo. Lo único que sé es que nadie quiere hablar conmigo sobre eso. Las únicas personas de las que obtuve respuestas fueron los cazadores. Estaban ansiosos por compartir sus historias, alegando que el gobierno se niega a escucharte. Todavía estoy en contacto por correo electrónico con algunos de ellos y hay mucho que desempacar, pero en un resumen, hubo un terremoto en el fango. Algo maligno salió del lago, le hizo algo a la vida silvestre de la zona, robó cientos de renos de rebaños semilocales, parecía estar expandiendo su conciencia, deteniéndose solo donde encuentra una resistencia inmediata y violenta, y con el tiempo pareció aprender. Esto fue hace algún tiempo y no me siento cómodo revelando toda la línea de tiempo. No quiero darle a nadie más motivos para silenciarme, pero sé que esto seguramente volverá a suceder. Algo similar sucedió en Virginia Occidental en el año 2013. Un lago se secó en Greenbrier Valley y luego se desató el infierno. Es solo cuestión de tiempo antes de que suceda en algún lugar más público, y cuando lo haga, solo recuerden mis palabras. Sea lo que sea ese dios maligno, parece aprender de ti y robarte tu conocimiento. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.